Explicar el contenido de la exposición pudiera parecer una pérdida de tiempo, pero mostrar los temas que vamos a comentar al principio de la charla pudiera explicar por cuenta propia y con antelación los porqués nos desviamos un poquito del tema principal. Entonces la cosa va a ser así. En primer lugar, comenzamos hablando lo más brevemente posible acerca del corazón, sus partes y su funcionamiento. Trataremos de no entrar en muchos detalles aquí. En segundo lugar, y entrando un poco más en materia, vamos a ver ese camino que sigue la sangre una vez que ha salido del corazón. Es en esta parte cuando vamos a mencionar esas venas y arterias de mayor calibre, entendiendo calibre como el diámetro interno de estos vasos sanguíneos y, ¿por qué no?, también comentar acerca de las diferencias entre las venas y las arterias. Por último, finalizamos con una parte práctica donde, además de mencionar esos puntos donde se toma el pulso, invitamos a nuestros compañeros a PSAR a formar parejas y a palpar el pulso del otro. Esta es quizás la parte más importante de nuestra intervención, porque es nuestra intención que sepan cómo identificar el punto donde se toma el pulso. Del corazón sabemos que se dibuja así, que funciona como una especie de motobomba que distribuye la sangre en nuestro cuerpo hacia los demás órganos y músculos, que trabaja todo el día de manera eficiente bombeando alrededor de 7.000 litros de sangre, que en una persona promedio pesa unos 300 gramos, y que sus dimensiones suelen ser similares a las del puño cerrado de su portador. Pero lo más importante es que realmente el corazón no se dibuja de esta manera, sino de esta, y las flechas que se ven aquí muestran el camino que sigue la sangre. Antes de empezar, es importante destacar que el corazón que estamos viendo está dibujado como si su portador estuviera frente a nosotros. Esto quiere decir que la derecha tuya es la izquierda del corazón, lo que está pintado en azul, y viceversa, lo que está pintado en rojo. Ahora bien, supongamos que hacemos un corte transversal vertical en el corazón, como si picáramos una torta por todo el medio de la mitad del centro, desde un extremo al otro. Pero en vez de hacerlo con la torta, lo hacemos con el corazón. El dibujo que estamos viendo es el resultado de ese corte. Pasa que vamos a ver que internamente el corazón se compone de dos cámaras, una de cada lado, y cada cámara, por su parte, se subdivide en dos partes. Estas partes de cada cámara, que son las más pequeñas, son zonas donde converge la sangre que entra al corazón, y las llaman aurículas. Las otras zonas, que son un poco más grandes que las anteriores, las llaman ventrículos. Tengamos en cuenta que la sangre que se encuentra en los ventrículos está lista para salir del corazón. Para explicar cómo funciona este órgano, comencemos imaginando que ya la sangre ha sido utilizada y va a retornar al corazón. El vaso encargado de recolectar la sangre utilizada por encima del corazón se llama vena cava superior, mientras que el que se encarga de recolectar la restante se llama vena cava inferior. Cuando la sangre se devuelve, lo hace por estas dos venas y converge en nuestra aurícula derecha. Cuando se abre esta válvula se desplaza hacia el ventrículo derecho. Cuando la segunda válvula se abre, se va hasta el tronco arterial pulmonar, que bifurca en las arterias pulmonares para dividirlas entre ambos pulmones, que trabajan para oxigenar la sangre nuevamente, para llenarla de oxígeno. Una vez se ha oxigenado la sangre, esta converge mediante las venas pulmonares en la aurícula izquierda, luego hacia el ventrículo izquierdo y finalmente sale del corazón, donde se ramifica en las siguientes arterias llamadas tronco brachiocefálico, carótida común izquierda, subclavia izquierda y aorta descendente. Para que esta distribución ocurra, el corazón hace un movimiento donde se contrae para succionar la sangre denominado sístole y un movimiento donde se dilata o expande para eyectar la sangre denominado diástole. En conjunto, estos dos movimientos conforman los latidos del corazón, mientras que las pulsaciones son resultado del flujo sanguíneo propulsado por los latidos. El número de pulsaciones por minuto en una persona va a variar en un rango determinado dependiendo si una persona se encuentra en reposo o no, mientras que el valor en dicho rango puede variar dependiendo de su estado emocional, edad, género, condición física, temperatura ambiente. Luego de que la sangre ha salido del corazón, vamos a ver cómo se distribuye esta internamente. En cuanto a diámetros internos se trata, los vasos sanguíneos más destacados vienen siendo la arteria aorta, las arterias pulmonares, la vena cava superior, las venas pulmonares y la vena cava inferior.
El común denominador en estas tuberías internas que tenemos se encuentra en su cercanía con el corazón y que todas están conectadas a él, por lo que los diámetros son los más importantes. Una vez que la sangre ha salido oxigenada del corazón hacia las arterias, ésta se dirige hacia ciertos vasos de igual composición, pero más pequeños en diámetro, denominados arteriolas. Se distribuyen mediante la red capilar para ser utilizadas y se devuelven hacia otros vasos sanguíneos con características diferentes llamadas vénulas, que a su vez convergen en las venas. Recordemos que en el dibujo que estamos viendo, la sangre que ya está oxigenada se representa con un color rojo, mientras que la sangre que carece de oxígeno se representó con un color azul. ¿Cuáles son esas características que diferencian las venas de las arterias? Aunque la relación de radios externos son relativamente similares, las paredes musculares más gruesas en las arterias terminan denotando radios internos más pequeños en estos vasos. El doble de esta dimensión, es decir, el diámetro, en medicina se denomina luz. Las venas, por su parte, son las únicas que cuentan con ciertas válvulas Che que permiten el flujo sanguíneo en un solo sentido, y con una pared muscular delgada y flexible que facilita este flujo. Las paredes grandes de las arterias están diseñadas para resistir las presiones ocasionadas por el corazón. Por último, los puntos donde encontraremos el pulso van a estar ubicados en los caminos que siguen las arterias. De hecho, el nombre de estos pulsos está relacionado con el nombre de estas arterias. Es en esta parte donde vamos a invitar a los Apsar a formar parejas, si es que ya no lo hemos hecho, para que aprendan a tomar el pulso. Pero antes de comenzar, es importante destacar que la manera correcta de tomar el pulso es con el dedo medio y el dedo anular, porque el dedo índice puede tener pulso propio y pudiéramos confundir nuestro pulso con el de la otra persona. Un último detalle a considerar es que las arterias están escondidas en la parte más interna de nuestro cuerpo. Algunos huesos incluso tienen una pequeña zanja por donde reposa la arteria, por lo que va a ser necesario aplicar algo de presión para poder sentir el pulso. Estos puntos donde se toma el pulso son carotidio, axilar, braquial, radialocubital, femoral, popliteo, tibial posterior y pedio. Y bueno, después de haber aprendido a tomar el pulso, cabe hacerse una pregunta. ¿Qué tan diferente es el pulso luego de realizar alguna actividad física? Es en esta parte cuando por fin terminamos e invitamos a todos a hacer algunas sentadillas o algo así para subir su ritmo cardíaco y compararlo con el pulso que tomamos anteriormente.